En la Tierra hay gigantes dormidos que algún día despertarán, condenando a millones de personas a una catástrofe inevitable. Porque incluso los volcanes más apacibles pueden cobrar vida de repente. La historia nos enseña que los verdugos del pasado también pueden representar una amenaza en el futuro. Y que su minucioso estudio permitirá a vulcanólogos, climatólogos y geólogos salvaguardar la existencia de las nuevas generaciones. Son a la vez la bella y la bestia. Su explosivo temperamento aún es un misterio. Predecir una erupción no siempre es posible. Y habrá víctimas. El poder de los volcanes. Años sin verano. Estambul, la mayor metrópoli de Europa, tiene más de 14 millones de habitantes. Pero tan solo unos cuantos recuerdan que una erupción volcánica marcó el destino de la ciudad. La historia nos muestra que aunque nuestra morada esté situada a gran distancia del volcán más cercano, nunca estaremos verdaderamente a salvo. En el año 541 después de Cristo, Estambul aún se llama Constantinopla. La capital bizantina es azotada por una terrible plaga que causa la muerte a millones de personas. La impotencia y la desesperación inundan la corte del emperador Justiniano. Un enemigo invisible está diezmando su imperio. Majestad, el aire está envenenado y la pestilencia ha invadido la ciudad. ¿Qué piensa hacer? Los justos nada deben temer. Entonces pregunte al cielo, ¿cuál es nuestro pecado? La ciudad está llena de cadáveres. ¿Por qué razón? La respuesta a este misterio podría ser descubierta 1500 años después, en una zona extrema del hemisferio norte. Un equipo internacional de investigación ha viajado a Groenlandia para intentar descubrir la composición de la atmósfera de aquella remota época. Johannes Freytag, del Instituto Alfred Wegener, espera extraer del hielo información vital sobre las variaciones climáticas de los últimos milenios. ¿Cómo estás? Lo que busca son cambios repentinos. Groenlandia es una tierra inhóspita cuya temperatura, incluso en verano, puede descender hasta los 18 grados bajo cero. Pero es el lugar perfecto para extraer los llamados testigos de hielo. 100.000 años de historia climática permanecen congelados en una capa de hielo de apenas 500 metros de profundidad. La elección del punto idóneo para extraer el testigo es primordial. Si la capa superior presenta anomalías, será preciso buscar otro. La cubierta de nieve fundida llega hasta aquí. Todo lo que está por encima es nieve, que tras licuarse el verano pasado se volvió a congelar. Esta línea marca el comienzo del hielo macizo.
Las finas capas de hielo son como los anillos de crecimiento de un árbol. Y su extracción es una tarea delicada. Cada medio centímetro equivale aproximadamente a un año, lo que permite a los investigadores viajar hacia el pasado. Un descenso temporal que exige frecuentes interrupciones, ya que si el taladro se calienta, fundirá el hielo. La última extracción corresponde a la época de la plaga. ¿Ofrecerá alguna indicación sobre el origen de la enfermedad? Adelante. 30. 50. La conductividad eléctrica del testigo de hielo confirma la sospecha de que en el siglo VI se produjo un cambio. Un aumento repentino del contenido de azufre suspendido en la atmósfera. Mira este pico. Ya lo veo. Es extraño. Es una elevación de origen volcánico. Es muy elevada. Y está presente en una sección que equivale a unos 2 años. Aún no podemos determinar a qué período pertenece, porque no tenemos una datación exacta del hielo. Los volcanes se alimentan del núcleo ardiente de la Tierra. Impulsado por la presión incontenible, el magma asciende a través del manto y se acumula bajo la fina corteza. La roca fundida también transporta una abigarrada mezcla de gases venenosos. ¿Podría estar relacionada la misteriosa epidemia con la erupción de un volcán? Antes de que Constantinopla fuese atacada por la plaga, el cielo se oscureció. Como explica un detallado relato fechado en el año 536. Desde hace meses, el sol brilla débilmente, incluso en verano. Todos temen que desaparezca para no volver. El vino sabe agrio, las cosechas son escasas y la nieve acumulada hace morir a los pájaros. Como si el infierno hubiera brotado de las profundidades de la tierra. El historiador Misha Mayer de la Universidad de Tubinga piensa que estas escalofriantes crónicas reflejan el pensamiento popular de aquella turbulenta época. Durante el siglo VI de nuestra era, la humanidad muestra un gran temor ante todo lo que ve como anormal, ante cualquier hecho sin aparente explicación, algo cuyo origen radica en una visión fantástica que era muy popular entonces, la idea de que el fin del mundo se acerca, un concepto aceptado que alimenta todo tipo de conjeturas sobre una destrucción inminente y que una súbita y constatable variación del clima hace aún más verosímil. Los sabios han predicho que el fin del mundo llegará a principios del siglo VI. Y cualquier alteración es vista como una señal del advenimiento del juicio final. Pero el cambio que se avecina es muy distinto del que todos esperan. Existen testimonios de una catástrofe casi olvidada. Pero su causa es un misterio indescifrable. A veces la propia Tierra destruye su superficie. Además de expulsar cenizas, los volcanes envenenan la atmósfera con gases sulfurosos. Como el dióxido de azufre,
que durante las erupciones masivas puede penetrar en la estratosfera y combinarse con el vapor de agua que flota en su interior. Las minúsculas gotas de ácido sulfúrico recién formadas se agrupan en nubes que reflejan la radiación solar. Un fenómeno que provocó un desastre planetario a principios del siglo XIX tras el brusco despertar en 1815 del volcán indonesio Tambora. Su erupción fue la más catastrófica de la era moderna. Sus cenizas y flujos piroclásticos mataron casi al instante a más de 10.000 personas. Y su mortífera nube sulfurosa invadió los cielos de toda la Tierra. Las noticias de la explosión del Tambora llegaron a Europa, pero muy pronto las consecuencias de aquella terrible erupción fueron visibles a simple vista. El cielo se cubrió de colores, creando deslumbrantes atardeceres que han llegado hasta nosotros gracias al paisajista inglés William Turner. Pero aquella mágica belleza fue tan solo el anuncio de la catástrofe. El frío y la oscuridad arruinaron las cosechas, desencadenando la mayor hambruna del siglo XIX. El número total de víctimas causado por el Tambora no ha sido determinado con exactitud, pero sus nubes sulfurosas se cobraron 10 veces más vidas que la propia erupción y obligaron a muchos europeos a abandonar sus hogares. Los testigos de hielo extraídos en Groenlandia son trasladados al Instituto Alfred Wegener de Bremerhaven. ¿Confirmará su análisis que el origen de la enfermedad misteriosa que azotó el siglo VI fue una erupción volcánica? Este almacén de testigos de hielo es uno de los mayores del mundo, y sus cámaras almacenan cientos de muestras. Tal vez los nuevos cilindros contengan rastros fehacientes de la supuesta erupción que envenenó la atmósfera. Nuestro objetivo es hacer un mapa climático planetario, utilizando testigos de hielo extraídos en lugares de todo el mundo. El análisis del cilindro de Groenlandia ratifica la existencia de azufre en el siglo VI, lo que confirma que el frío y la oscuridad llegaron a Constantinopla, cuando un volcán aún por determinar cubrió el hemisferio norte con una nube sulfurosa. Lo que hace surgir una audaz hipótesis. ¿Es posible que se produjeran dos erupciones con apenas unos años de diferencia? Los análisis del laboratorio muestran que tan solo unos centímetros más abajo existen nuevos rastros de azufre, lo que prueba que un segundo volcán envenenó el clima pocos años después del primero. El comienzo de la epidemia está fechado después de esta segunda erupción. Su estallido dejó huellas tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur. Lo que implica que el volcán debía encontrarse entre ambos, en algún punto cercano al Ecuador. El volcán de Ilopango se encuentra en El Salvador, en un emplazamiento casi oculto. Los rastros de su última erupción quedaron cubiertos hace mucho tiempo por la vegetación de la selva. Robert Doll, de la Universidad Tejana de Austin, es un ferviente estudioso de los ecosistemas del pasado. Está convencido de que el Ilopango es el responsable del caos climático del siglo VI y está buscando pruebas que confirmen su teoría. El volcán es el propio lago. Lo que vemos aquí es el contorno de un área que entró en erupción en su totalidad cuando el volcán despertó hace 1500 años. La lava no fue expulsada por una sola chimenea, sino por múltiples orificios, por lo que todo el material incandescente fue expulsado a la vez.
La descomunal erupción del Ilopango enterró toda la región circundante bajo una capa de cenizas de varios metros. La ceniza volcánica no tiene mucho en común con la ceniza normal. Es roca pulverizada, que tras ser atomizada por la fuerza de la explosión, terminó convertida en polvo. Encontrar ceniza de color claro como esta es muy emocionante para alguien como yo, porque nos indica que es sílice en estado puro, que entró en erupción de forma explosiva en un instante geológico que pudo durar un día o tal vez dos. Una enorme cantidad de material fue expulsada a la vez, con una potencia y una magnitud casi inimaginables. Robert Dahl intenta reconstruir con exactitud lo que sucedió durante la erupción, interpretando huellas geológicas invisibles para la mayoría de nosotros. Mientras el gigante estaba dormido, nada presagiaba el peligro que acechaba bajo el agua, que incluso entonces cubría la caldera. La cámara magmática permanecía oculta bajo el lago, pero cuando la presión alcanzó un punto crítico, los gases hasta entonces aprisionados por la roca fundida comenzaron a ascender. El vapor se extendió sobre el paisaje tomando la apariencia de una inofensiva niebla. Hasta que de repente, la cubierta de la cámara voló por los aires como el corcho de una botella de champán. Al desplomarse sobre sí misma, la columna eruptiva generó una colada piroclástica, cuyas ardientes nubes de ceniza, a más de 700 grados centígrados, destruyeron cuanto encontraron a su paso. Tras desbordar la caldera, enormes avalanchas cubrieron los valles e incluso las montañas. Según los cálculos elaborados por los geólogos que han estudiado a fondo esta zona, sus nubes llegaron a alcanzar alturas de hasta 1500 metros. Nadie puede escapar de un flujo piroclástico. Por mucho que lo intentes, no podrás escapar, ni tampoco protegerte. Tu único destino es la muerte. Todo indica que ningún ser viviente en un radio de 1000 kilómetros sobrevivió a este infierno. Las cenizas encontradas atestiguan la magnitud de la erupción. Para calcular su potencia y alcance, debemos examinar su grosor en el contorno del cráter e irnos alejando cada vez más. Cuantas más mediciones tengamos, más preciso será el diagnóstico de la magnitud de la erupción. La exploración submarina ha adquirido una importancia crucial en el estudio de los volcanes. A bordo del Meteor, un equipo del Instituto Geomar de Kiel se dispone a perforar el suelo marino en aguas de Cabo Verde. Un tubo de acero acoplado a una pieza de 2 toneladas se hundirá en el lecho marino. Y si no encuentra una roca demasiado dura que impida su avance, proporcionará al equipo de investigación una muestra cilíndrica de 9 metros de longitud. El fondo se encuentra a 3.500 metros de profundidad, por lo que la perforadora, a una velocidad de 1 metro por segundo, tardará en descender unos 60 minutos. De forma periódica, los testigos de sedimentos marinos revelan erupciones no documentadas y aportan información vital para comprender el impacto de los volcanes
en la historia de la Tierra. El equipo de extracción aguarda esperanzado. Y por fin, a las 8 de la mañana, descubren que la poderosa herramienta ha cumplido su objetivo. En ocasiones, entre los sedimentos depositados en el suelo oceánico durante siglos, aparecen cenizas volcánicas. Las muestras extraídas por Stephen Kuterov en todo el planeta le ayudan a calcular la frecuencia de las grandes erupciones. Encontrar hasta 10 capas de ceniza en un testigo nos permite precisar su diseminación. Una información vital que facilita la obtención de otros datos, como el volumen de una erupción determinada. La ceniza contenida en los testigos de sedimentos indica el emplazamiento del volcán al que pertenece. Es como una huella dactilar. Cada volcán y cada erupción son únicos. Las incontables muestras conservadas en el Instituto Geomar ayudan a determinar con exactitud a qué erupción pertenecen las cenizas extraídas. Stephen se dispone a examinar algunas muestras recogidas en el fondo del Océano Pacífico, cerca de las costas de Centroamérica. El tipo de cristales que contienen las cenizas podría revelar su origen. El análisis confirma sus sospechas. Las cenizas fueron eyectadas durante la última gran erupción del volcán de Ilopango. Su composición revela que proceden de El Salvador, a pesar de haber sido extraídas a cientos de kilómetros, en el suelo oceánico del Pacífico. Podemos afirmar que las nuevas cenizas que hemos encontrado en el fondo marino pertenecen a la erupción del volcán de Ilopango, lo que indica que al menos sobrevolaron un área de 1.200.000 kilómetros cuadrados, que es casi 4 veces la extensión de Alemania. Unos datos que demuestran que la erupción del Ilopango catapultó más cenizas y gases a la atmósfera que ningún otro volcán en los últimos 2000 años. Diversas ciudades de El Salvador fueron edificadas sobre estas cenizas, como su capital, San Salvador, cuya vida transcurre a tan solo 16 kilómetros de este volcán aún activo. No existe un plan de evacuación realista pese a que los depósitos de cenizas de erupciones previas revelen la magnitud de la amenaza. El país tiene problemas más acuciantes. Pero lo cierto es que en un radio de 100 kilómetros alrededor del Ilopango viven 6 millones de personas. No existe ningún país en todo el continente americano tan densamente poblado como El Salvador. Lo que significa que la tierra es escasa, que apenas hay espacio suficiente para que viva tanta gente. Así que trasladar San Salvador o evacuar a la gente que habita las laderas de este volcán activo es una simple quimera, porque esto es todo lo que tienen. Examinar los efectos de las antiguas erupciones es una tarea crucial. Robert Doll va a inspeccionar el área que rodea el lago del cráter, donde espera encontrar indicios concluyentes de la última gran erupción. La dispersión de las cenizas permitirá delimitar las zonas más expuestas y peligrosas. Muchas generaciones han vivido junto al Ilopango sin conocer su existencia. Ha estado dormido durante muchos siglos y sus erupciones forman parte del pasado. ¿Podrían proceder de este volcán los restos de azufre aparecidos en los testigos de hielo?
Al sobrevolar estos verdes valles, vemos una gran extensión bastante llana. Una zona muy fértil, ya que los materiales volcánicos depositados a lo largo de miles de años han creado un sustrato perfecto para la agricultura, lo que explica la devoción que sienten sus pobladores por esta región. La intensa actividad agrícola ha borrado la mayor parte de los rastros de las antiguas erupciones, lo que hace casi imposible fecharlas con exactitud. La ceniza volcánica está compuesta por materiales inorgánicos, como piedra o cristal. Calcular su edad es una tarea imposible, lo que obliga a Robert Dole a buscar restos de seres vivos que murieran durante la erupción. La suerte está de su parte. Dole encuentra una rama de madera carbonizada. La falta de oxígeno impidió que ardiera por completo, lo que permitirá determinar el momento exacto de la erupción. Es como una cápsula del tiempo que muestra el instante exacto en el que fue aprisionada por la ceniza. No importa que el fragmento encontrado sea de pequeño tamaño o un gran tronco. Cualquier pedazo de madera hallado entre las cenizas nos permitirá viajar hasta el preciso momento en que se produjo la erupción. Por eso se quemó, por esas cenizas venían calientes. Para Robert Dole y sus colegas representa un gran hallazgo, porque la madera contiene sustancias químicas que van descomponiéndose con el paso de los años, lo que permitirá precisar en el laboratorio la fecha de su carbonización. Hasta aquí tenemos su misma forma de antes, y si podemos ver... Gracias a estas muestras, hemos podido reducir el margen de datación de 120 años a tan solo 20 años. Lo que indica sin ninguna duda que la erupción del Ilopango no se produjo en el siglo V, sino a principios del siglo VI. Tras la erupción, la antigua Constantinopla sufre un invierno continuo que dura ya 15 años. La plaga sigue extendiéndose y sus desesperados habitantes se aferran a la religión. El emperador Justiniano ordena que todos sus súbditos sean bautizados para aplacar la ira de Dios. Pero los enfermos y los muertos aumentan sin cesar. La enfermedad se extiende al Imperio Romano de Oriente y al centro de Europa. La plaga alcanzó el distrito de Múnich. En el municipio de Asheim murió tanta gente en tan poco tiempo que tuvieron que enterrar varios cuerpos en cada tumba. El tiempo ha invalidado casi todos los restos, pero tal vez puedan encontrarse algunos indicios en los dientes de los cadáveres. Holger Scholz, del Instituto de Microbiología de las Fuerzas Armadas Alemanas, intenta resolver este misterio. Su equipo viste una indumentaria especial para no contaminar las muestras. Una sola escama de piel podría echar a perder las últimas muestras de ADN de aquella lóbrega etapa. Los científicos consiguen aislar el material genético y encuentran la bacteria Yersinia pestis, la causante de la enfermedad infecciosa más mortífera de la historia de la humanidad, la peste negra. El enfriamiento atmosférico contribuyó a un mayor debilitamiento de la población. Los alimentos empezaron a escasear, provocando hambrunas extremas y generalizadas. Los roedores, que son un importante agente de la transmisión de la peste, se refugiaron en las ciudades, donde todavía podían encontrar algo que comer, lo que intensificó aún más el contacto de sus habitantes con el patógeno. La bacteria de la peste se alimenta de la sangre de los roedores y es inoculada a los humanos por las pulgas. Cuando una pulga que ha picado a una rata infectada cambia de huésped
transmite el patógeno, un riesgo que la proliferación de roedores no hace más que aumentar. El debilitado sistema inmunológico de aquella pobre gente y la ausencia total de higiene facilitaron la transmisión de esta terrible plaga que arrebató la vida a millones de personas. Las desdichadas víctimas ignoran que el lejano Ilopango, en un continente aún por descubrir, ha modificado el clima y causado las hambrunas. La población está indefensa ante una enfermedad que puede atacar a cualquiera, sin importar su nivel de riqueza. Cuando la comida se agota, el caos se desata. Justiniano es incapaz de mantener la ley y el orden. El hecho de que el propio emperador contraiga la peste acrecienta aún más la inseguridad entre sus súbditos, que en su mayoría piensan que lo que está ocurriendo es la voluntad de Dios. Y la constatación de que Justiniano también está siendo castigado le hace perder la legitimidad y la autoridad sobre su pueblo. El emperador morirá muchos años después, tras sobrevivir a la enfermedad, que será recordada como la plaga de Justiniano. Las erupciones volcánicas que desencadenan cambios climáticos son poco frecuentes, por lo que a menudo olvidamos el riesgo que implican, pero han estado presentes a lo largo de toda nuestra historia. En 2014 el peligro estuvo muy cerca. El volcán islandés Bárðarbunga estuvo expulsando lava durante varios meses. Aún sigue liberando en la atmósfera miles y miles de toneladas de dióxido de azufre. Y la evolución de su actividad continúa siendo una incógnita. El Bárðarbunga está situado bajo el inmenso glaciar Vatnajökull. Si la lava fundiera el hielo, podría producir una explosión de hidrógeno y desencadenar una mayor dispersión de los gases venenosos. Incluso en condiciones normales, una nube sulfurosa empujada por vientos propicios podría viajar desde Islandia hasta la Europa continental. Y como nos muestra la historia, los efectos serían terribles. El invierno de 1784 fue uno de los más duros en Europa central. Al llegar la primavera, el agua del deshielo desbordó los ríos. Y las crecidas destruyeron puentes y anegaron los campos. Hubo graves inundaciones en importantes ciudades como Wurzburgo y Colonia, donde se registró una subida récord del nivel del agua, de casi 14 metros. Una catástrofe causada por la irrupción en Europa de gases volcánicos. John Grattan trabaja para la Universidad de Gales y ha estudiado numerosas crónicas de la época. El 23 de junio de 1783 el mundo había cambiado. Los árboles habían perdido sus hojas y reinaba un intenso olor a azufre. El causante del desastre era el volcán islandés Laki, que tras abrir una gigantesca grieta, comenzó a expulsar más de 6.000 metros cúbicos de lava por segundo. En 8 meses, liberó unos 120 millones de toneladas de dióxido de azufre, que empujadas por el viento alcanzaron la Europa continental. Las sobrecogedoras crónicas locales cuentan que la gente respiraba con dificultad en aquella atmósfera sofocante y que muchos sufrían palpitaciones y fiebre, violentos brotes de diarrea, hemorragias. Incluso hay teorías de que la erupción del Laki fue uno de los detonantes de la Revolución Francesa. Desde entonces el Laki ha permanecido dormido. ¿Pero qué pasaría si volviera a despertar? La polución atmosférica es cada vez mayor. Según algunos cálculos, las partículas en suspensión causan cada año la muerte prematura de 430.000 europeos. La industria y el tráfico contaminan el entorno emitiendo dióxido de carbono.
y una ingente cantidad de partículas microscópicas que flotan en el aire. Una nueva oleada de gases procedentes del Laki aumentaría la toxicidad de la atmósfera y elevaría el ratio anual de muertes prematuras en 140.000. La misión de la Oficina Federal Alemana de Protección y Asistencia en Desastres es prestar ayuda rápida en situaciones de crisis. Christoph Unger y sus colaboradores desarrollan estrategias para afrontar con garantías las situaciones más complicadas. Pero ¿cómo se puede prever una erupción volcánica en un lugar remoto? Siento confesar que aún no estamos preparados para hacer frente a nubes de gases o partículas aéreas que pudieran llegar a nuestro país. Las situaciones que hoy consideramos extremas serían habituales en un invierno volcánico. Una violenta ola de frío podría tener efectos devastadores, como ya demostró la inmensa tormenta que en 2005 convirtió la llanura de Münster en un paisaje helado. El peso de la nieve provocó un corte en el suministro eléctrico que afectó a 250.000 personas y tardó varios días en restablecerse. Al tratarse de un espacio rural, los daños fueron menores, pero un apagón semejante en una zona más poblada sería desastroso. No habría radio, ni televisión, ni ordenadores, ni dinero en efectivo, de modo que no se podría comprar nada. Sin electricidad tampoco funcionarían las estaciones de servicio o los sistemas de seguridad. Un apagón generalizado alteraría mucho nuestro modo de vida. En los últimos años, Alemania ha afrontado inundaciones y olas de frío con demasiada frecuencia. Pero los daños no han sido comparables a los causados por el Laki en el siglo XVIII. Una erupción similar incrementaría el riesgo de contraer una enfermedad infecciosa, provocando el ingreso hospitalario de hasta un 30% de la población. El sistema de salud se colapsaría al romperse la cadena de suministros. Tampoco habría suficiente personal para atender a todos los afectados, lo que ocasionaría tensiones en los centros de asistencia y graves problemas de seguridad. También tendríamos que enfrentarnos a la decisión de cómo distribuir las escasas reservas de vacunas. El impacto de un desastre así sería inmenso en todas las áreas. En la antigua Constantinopla, la suerte de sus habitantes no es muy diferente. Desconocer la causa de la enfermedad aumenta el miedo y la angustia. Y cuando la plaga se apodera de toda la ciudad, el sistema entero comienza a fallar. El pánico y el desorden invaden las calles. La civilización se tambalea. Las víctimas se multiplican. Y este acusado descenso de la población impide que se mantengan los servicios y la capacidad militar para abastecer y proteger la ciudad y el resto del país. La plaga no solo se ceba con los humildes, también ataca a soldados y contribuyentes. El poder del Estado ha sufrido daños irreparables que marcarán el futuro de todo el imperio, que tan solo un siglo después debe retroceder ante el acoso de los árabes. Y así fue como la erupción del Ilopango podría haber provocado el fin de la antigüedad. La población mundial supera hoy los 7.000 millones de habitantes. Más de la mitad de ellos viven en ciudades y dependen del transporte, el comercio y las telecomunicaciones. ¿Sería posible protegerlos a todos de una erupción volcánica de alcance global como la del Ilopango? Hay unos 1.500 volcanes activos en todo el mundo, pero solo un centenar se encuentra bajo la supervisión de observatorios locales. La información sobre el resto es nula o incompleta.
Pero aunque un volcán esté siendo monitorizado, no resulta fácil prevenir una erupción. Incluso un científico experto puede cometer terribles errores. En 1993, un equipo internacional de investigación realiza mediciones en la cima del volcán Galeras. Es una jornada festiva, y nadie parece preocupado por la neblina que cubre el cráter. De repente, una explosión sorprende a los vulcanólogos. Rocas y nubes de polvo surcan el aire sin dar la más mínima oportunidad de escapar a los que trabajan en el interior. Nueve personas pierden la vida y otras sufren graves heridas. Lo que iba a ser un día de fiesta se ha convertido en una pesadilla. Apenas 2 meses después, una segunda erupción alcanza la estación de investigación de los científicos, considerada segura tras el primer fatídico aviso. Ni siquiera en el mundo moderno y desarrollado de los países ricos existe un nivel de preparación adecuado para hacer frente a fenómenos geológicos tan repentinos y de tal magnitud. Y no importa cuántos instrumentos coloquemos, la tecnología actual nos permite medir la elevación del terreno que se produce antes de un terremoto y detectar pequeños seísmos. Pero algunas erupciones son impredecibles. Tampoco es posible predecir el curso que van a seguir. En 1980, un legendario volcán estadounidense anunció una nueva erupción con varios terremotos de pequeña magnitud. El monte Santa Elena se alza cerca de 2 grandes ciudades, Portland y Seattle. El geólogo Richard Wade fue testigo de la erupción. Y como muchos de sus colegas, creía saber lo que iba a pasar. A finales de marzo, todos los científicos hablábamos del acusado abultamiento y de que la inclinación de la ladera hacía más que predecible que, en algún momento, iba a producirse un corrimiento de tierra. Un deslizamiento precedido por pequeños avisos que permitieran a la población ponerse a salvo. La noticia inundó los medios y atrajo a gran cantidad de curiosos. Pero el Santa Elena sorprendió a todos con una erupción catastrófica. Un terrible terremoto sacudió la cara norte provocando su desplome, la explosión de la montaña y una avalancha de barro, ceniza y rocas ardientes. Fue algo sorprendente. Pasó por encima de un monte y de varios valles y siguió extendiéndose tal vez 20 o 30 kilómetros. Una enorme distancia que nadie había previsto y menos imaginado. Las nubes de ceniza y los torrentes de barro arrebataron la vida a 57 desventurados, entre los que se encontraban algunos científicos que no calcularon el impacto de la erupción. El polvo lo envolvió todo. Y los 540 millones de toneladas de ceniza expulsados por el volcán cubrieron un área mayor que Holanda. Semanas después, las autoridades constataron la inmensidad del desastre. El área devastada que se extendía ante el gran cráter abierto superaba los 600 kilómetros cuadrados. Pero aún así, su erupción fue al menos 10 veces menor que la del Ilopango en el siglo VI.
En la actualidad, la ciencia moderna puede prestar una valiosa ayuda en la predicción y prevención de estos eventos. Pero nunca nos hemos enfrentado a un cataclismo semejante al del Ilopango. Nunca ha habido una erupción de esa magnitud cerca de un núcleo urbano densamente poblado. Nunca. Si algo parecido ocurriera cerca de Seattle o de Nápoles, ¿estaríamos preparados gracias a nuestra tecnología para evacuar a toda la población? Hay al menos 67 grandes ciudades en todo el mundo situadas cerca de un volcán activo. Y cerca de 120 millones de personas que viven y trabajan a la sombra de estos gigantes. En el área metropolitana de Tokio, 37 millones de seres humanos contemplan a diario la hermosa silueta del monte Fuji. Su última gran erupción se produjo hace más de 3 siglos, lo que a nivel geológico no es más que un instante. Si volviera a rugir, sus cenizas cubrirían toda la ciudad. La situación en Seattle no es mucho mejor. El monte Rainier es un gigante dormido que podría entrar en erupción en cualquier momento. Los napolitanos son conscientes de que el Vesubio podría destruir Nápoles en su totalidad. Pero muchos ignoran que bajo su hermosa bahía hay una cámara magmática aún mayor. Tras ser sepultada por el Soufriere Hills, Plymouth, la capital de la isla caribeña de Montserrat, ofreció una desgarradora imagen del peligro que afronta cualquier ciudad erigida a la sombra de un volcán. Aquí vivían 4.000 personas. Pero cuando Plymouth quedó enterrada bajo las cenizas, casi todos sus habitantes se marcharon. Hoy es una ciudad fantasma. Los volcanes son una amenaza global. Pero sus bruscos despertares abren nuevas posibilidades de estudio que ayudan a los científicos a predecir su comportamiento. La investigación del desastre del Santa Elena fue la constatación de que, aunque cada erupción sea única, puede aportar valiosos datos aplicables a otros volcanes. Aquí nació la vulcanología moderna, sobre todo en lo relativo a eventos como los corrimientos de tierras, que se habrán producido en unos 500 volcanes en todo el mundo. Lo ocurrido aquí abrió la puerta a la comprensión de este fenómeno. Hace tan solo unos años, una joven geóloga desarrolló un sistema revolucionario que permite predecir las erupciones con mayor precisión. Acompañada por un equipo de expertos del Servicio Geológico estadounidense, hoy va a sobrevolar la cima. La temperatura en la base roza los 30 grados. Pero cuando el helicóptero gane altura, tendrán que soportar temperaturas mucho más bajas. Angela Diefenbach utiliza un método simple y asequible que podrá ser implantado en países poco desarrollados, cuyos escasos recursos no les permiten monitorizar sus volcanes de forma regular. Puedes utilizar incluso la cámara de un móvil, siempre que la lente sea la idónea. Una cámara GoPro no daría buenos resultados, porque tiene mucha distorsión radial, y eso se traslada al modelo. Un tapón de lava solidificada mantiene sellado el volcán, lo que eleva la presión de los gases acumulados en su interior. Cualquier cambio en la superficie podría indicar el advenimiento de una futura erupción. Angela toma fotografías desde diversos ángulos.
Una vez en tierra, con las imágenes obtenidas, su ordenador genera un detallado modelo del volcán en 3 dimensiones, que cuando sea comparado con los confeccionados en vuelos anteriores, revelará los cambios más insignificantes. Este sistema puede ser muy útil durante el comienzo de una erupción, ya que muchas veces los primeros instantes son el mejor indicativo de su comportamiento posterior. El domo de lava que acabo de estudiar no representa una gran amenaza, porque la última erupción fue lenta y relativamente fría. Pero otros domos tienden a hundirse, bien a causa de una explosión o por no poder soportar el peso de la cubierta, lo que puede desencadenar peligrosos flujos piroclásticos. El monte Santa Elena es monitorizado de forma constante. Un privilegio del que no disfrutan otros gigantes dormidos de nuestro planeta. Como el Nyiragongo en la República Democrática del Congo, cuyo lago de lava hierve a 400 metros de profundidad, en una región castigada por la guerra civil. Otros gigantes como el Taburbur de Papúa Nueva Guinea se encuentran en regiones menos pobladas. Pero su carga de gases sulfurosos puede llegar a cualquier rincón del mundo. La principal virtud del sencillo método de Angela Diefenbach es que permite evaluar los riesgos. Pero aunque los científicos puedan avisarnos a tiempo, nunca podrán impedir que se produzca una erupción. Y pese a que nuestras ciudades parezcan un refugio seguro, la historia ha demostrado que a veces las apariencias engañan.